Vamos a empezar. Hare Krishna, buenos días. Jayadeva, Karuna, Anga Harini, Ananga Manjari, Yvonne, Joan, Yadurani, Jai Sri Radhe, Draupadi, Divya, Haribo. Mm. Lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo Namo namo Namaha. namaha. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 23, la lamentación de Devahuti. Llegamos al texto 6 ayer. Estamos en pleno capítulo 23 con todas estas realizaciones. Como decía el profesor, este que escribió el libro Los hombres de Marte y las mujeres de Venus, sacó toda la información de aquí, hizo un bestseller. Y nosotros, bueno, no hicimos nada, pero aquí estamos. Entonces, el Srimad Bhagavatam dice que si quieres divorciarte, no sigas esos consejos de, de, pues de Srila Prabhupada, ¿verdad? Y esos consejos que vemos en esta pareja, que es la pareja ideal. Obviamente tenemos que aterrizar todas estas enseñanzas en nuestro tiempo, lugar y circunstancia. ¿Se recuerdan algo de lo que leímos ayer? Por Ayer ejemplo, no, ¿cómo, hace, Draupadi? hace ¿cómo se fue? El miércoles. Sí, el miércoles. Sí, vimos cómo es importante reconocer si tenemos un cierto tipo de cuerpo, es porque tenemos cierto tipo de necesidades, ¿verdad? Entonces daba el ejemplo el hombre. Él tiene un cuerpo más grande, un aspecto psicológico diferente, entonces tiene otra necesidad que la mujer. Es como pero explicaba el Srila Prabhupada por su naturaleza. Claro, no es que el hombre sea superior, pero necesita sentirse superior. Es como, por ejemplo, no sé, si tomamos un león y un venado. Tienen cuerpo diferente, el león necesita sentirse superior por su naturaleza, pero no significa que el venado no sea también, pues en su camino, en su cuerpo, no tenga también su conciencia despierta. Claro, y en este caso vimos que Devahuti tomó la decisión de hacer un sacrificio voluntario. No fue impuesto, no fue por... De hecho, leímos que los dos tenían esa misma cualidad y aparte, obviamente, ella se atrajo en todo ese aspecto espiritual de Kardama Muni, porque él vivía en una ermita, ni siquiera se bañaba mucho, estaba ahí, estaba enmarañado con su, ¿verdad? Era un yogi. Ella se atrajo de su, de hecho, cuando después vimos ese texto, lo bueno, Jayadeva, que son todos temas, capítulo que leímos recién, ¿no? Y uno le queda ahí. Cuando Swayambhuva Mano le habló y él le contestó, él después inmediatamente se quedó meditando en el Señor Supremo con una sonrisa, entonces ella entendió que quería enfocarse en él y también servirlo, así como él también ya había visto de ella esa cualidad, aparte que era linda, también era una gran devota, ¿no? Pero a ver, Jayadeva, ¿qué nos comentas al respecto? O todos pueden comentar. No, Que pues, hay mucho detalle, ¿no? En todo esto. sí, no, pues ahorita que empecemos a leer, pues, Ah, estos dale, primeros sí. textos no me acuerdo. Bueno, sí, me acuerdo un poco de que empezó a hacer muchas austeridades, ¿no? De Bajuti para seguir a su esposo.
Sí, de hecho llegamos al texto 6. El 6 ya lo leyeron. Ese sería. Ya lo leímos, donde Kardama Muni dijo: Oh respetuosa hija de Swayambhuva Mano, hoy estoy muy complacido contigo por tu gran devoción y por tu muy excelente servicio amoroso. A las entidades vivientes que habitan en un cuerpo, éste les es muy querido y por ello estoy atónito de que tú hayas descuidado tu propio cuerpo para usarlo en beneficio mío. O sea, ella siguió, no se quejó de nada, pero él ya como que se impactó con su gran devoción sin reclamar ni pedir nada. Hasta ¿Quieren que ahorita. hasta ahorita? Después va a decir, ahora me toca a mí. Hasta ahorita, porque todas las relaciones universales se basan en la reciprocidad. Entonces, seguimos con el texto 7. ¿Quieres empezar, Jayadeva? Bueno, ok. Texto número 7. A ver. Yeme swadharma nirastasya tapasamadhi vidyatma yoga vijita bhagavat prasadam taneva te mad anusevana yavarudam drishtim prapasya vitarami avayam ashokam. Kardama Muni continuó: He obtenido las bendiciones del Señor en el desempeño de mi vida religiosa, de austeridad, meditación y conciencia de Krishna. Aunque tú todavía no has experimentado esos logros que están libres de temor y de lamentación, te los ofreceré todos, pues estás ocupada en mi servicio. Ahora, sin más, contémplalos. Te estoy dando la visión trascendental para que veas qué maravillosos son. Significado. Devahuti solamente se ocupó en el servicio de Kardama Muni. No se esperaba que ella, que fuese avanzada en austeridad, no se esperaba de, perdón, no se esperaba de ella que fuese avanzada en austeridad, éxtasis, meditación o conciencia de Krishna, pero imperceptiblemente estaba participando de los logros de su esposo, que ella no podía ni ver ni experimentar. Ella obtuvo automáticamente esos dones del Señor. ¿Cómo son los dones del Señor? Aquí se afirma que son abhaya, libres de temor. En el mundo material, cuando alguien reúne $1.000.000, está siempre lleno de temor, porque piensa, ¿y si pierdo el dinero? Pero la bendición del Señor Bhagavat Prasada nunca se perderá. Es solo para disfrutar. No hay posibilidad de pérdida. Simplemente se gana y se disfruta ganando. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita cuando se obtiene la gracia del Señor. El resultado es que se destruyen sarva dukkani, todos los sufrimientos. Aquel que se sitúa en la posición trascendental se libera de las dos clases de enfermedades materiales, el anhelo y la lamentación. Esto se afirma también en el Bhagavad Gita. Una vez que comienza la vida devocional, podemos obtener el resultado completo de amor por Dios. El amor por Krishna es la perfección más elevada de Bhagavad Prasada, la misericordia divina. Este logro trascendental es tan valioso que ninguna felicidad material se le puede comparar. Prabodhananda Sarasvati ha dicho que aquel que obtiene la gracia del Señor Chaitanya alcanza tal grandeza que ni los semidioses le importan en lo más mínimo. Considera que el monismo es infernal y para él la perfección de controlar los sentidos es lo más fácil que hay. Los placeres celestiales para él no pasan de ser cuentos. En realidad, no hay comparación entre la felicidad material y la espiritual. ¿Continuamos?
¿Comentario? A ver. Sí, puedes comentar para no irnos de largo. Ok. Y bueno, aquí vemos que, o sea, ya con el verso anterior que decía, ¿no?, que Cardamone se sintió complacido con el servicio de Devahuti y ahora le está otorgando bendiciones, ¿no? La bendición del amor de Dios. Esa es la capacidad que tiene un sadhu avanzado como Kardama Muni de otorgar, de dar Krishna a todos, ¿no? Y en este caso le está otorgando el amor de Krishna, el don, o sea, el avance espiritual que él tenía, se lo está otorgando a ella por el servicio tan complaciente que le ofreció. Es como está reciprocando, ¿no?, de esa manera, otorgándole todo el beneficio espiritual. Y principalmente una de las características que dice aquí del amor de Dios es que se destruyen todas las miserias materiales, Sarva Dukani, y también que se libera del temor, Abhaya. Dos características que Srila Prabhupada menciona aquí de los dones espirituales que le está dando al Bhajuti. Libre de temor y lamentación, ¿verdad? Sí, Como Sarva que él Dukani. pues le está dando lo que para él es lo más valioso de todo, Ajá. ¿no? Lo que es el tesoro más grande, él le está Lo que entregando. más, lo que él logró con tanto sacrificio, meditación, austeridades, se lo está otorgando así automáticamente por su servicio desinteresado. Muy bien. Continuamos, lea un poco más. ¿Comentarios? ¿Seguimos? Seguimos con Sí, el significado del texto 7. ok. Entonces dice, de Bhajuti, por la gracia de Kardama Muni, obtuvo una experiencia real de la iluminación espiritual por el simple hecho de servirle. En la vida de Narada Muni tenemos un ejemplo parecido. En su vida anterior, Narada era hijo de una criada, pero su madre estaba ocupada en servir a grandes devotos. Él tuvo la oportunidad de servir a los devotos y por el simple hecho de comer sus remanentes y cumplir sus órdenes, se elevó tanto que en su siguiente vida se convirtió en la gran personalidad Narada. El sendero más fácil para los logros espirituales es refugiarse en un maestro espiritual genuino y servirle de todo corazón. Ese es el secreto del éxito, como afirma Vishwanath Chakrabarti Thakur en sus 8 estrofas en alabanza del maestro espiritual, Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Sirviendo al maestro espiritual o recibiendo su gracia, se recibe la gracia del Señor Supremo. Sirviendo a su esposo devoto Kardama Muni, Devahuti participó de sus logros. De manera similar, sirviendo a un maestro espiritual genuino, un discípulo sincero puede obtener toda la misericordia del Señor y del maestro espiritual simultáneamente. Ahí Ay, está el secreto del éxito. Como cantamos en las mañanas, ¿no? Ya sea Prasad, Bhagavad Prasad. Cuando uno logra la misericordia del Guru por servirle apropiadamente, automáticamente obtiene la misericordia de Krishna. Pero si no obtiene la misericordia del Guru, tampoco obtiene la misericordia de Krishna. Y la mejor manera de obtener la misericordia del Guru, o aquí en este caso para Devahuti de su esposo, es servirle de todo corazón, como ella hizo, con mucha entrega e inclusive descuidando su propio cuerpo, ¿no? Su salud. Todo. sí, como dijo en el texto anterior, ¿no?
El cuerpo es muy valioso para las personas, pero tú incluso tu cuerpo ya lo descuidaste, como que Sí, una entrega. Y así mismo es verdad, con el maestro espiritual también. Los maestros, las maestras nos dan un ejemplo de esa entrega trascendental, ¿no? Más allá del cuerpo, más allá del cuidado del cuerpo. Así como ujú. Pero igual las personas dicen, pero ustedes se ven más jóvenes, se ven más saludables, ¿no? Como que Por afuerita, ¿no? por ahí Capaz. sí. ¿Tienen algún comentario? Madre, Ah, Sí, un yo detallito. quiero hacer un... Anga, Ah, Triadish, Las bueno, madres primero. siempre muy caballero. gracias, Raúl. Yo quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con los textos, pero me llama mucho la atención. Y aprovechando que Yaya de Bajarí está ahí, porque conoce muchas lecturas de usted y también el devoto que quería, este, que también habló al mismo tiempo que yo, este, es que ve, ahorita que en estos días que he escuchado hablar de Kardama Muni, me acuerdo de Narada Muni. No tienen nada que ver porque los dos pues tienen el Muni. No sé, eso lo he traído toda la semana y yo quiero preguntarles, pero no porque no tiene nada que ver con el tema, pero pues quisiera saber porque a lo mejor sí podrían tener relación, no sé. Sí tiene que ver porque lo acabamos de leer en el significado. Como ves, ya deba el ejemplo de Kardama Muni, y Narada Muni. Sí, los dos son munis, munis son sabios, ¿no? Son personas sabias y entregadas. Bueno, y aquí Prabhupada dio el ejemplo en Narada Muni de su vida anterior, ¿no? Así como, pero aquí está comparando a Narada Muni con Devahuti por su entrega, ¿no? Así como Narada Muni era el hijo de una sirvienta y en los tiempos de lluvia su madre acogió en su casa a los devotos Bhaktivedanta en la época de las lluvias, que no viajan, los sannyasis, sino de Chaturmasya, y ella les servía, les ofrecía prasadam, y Narada Muni, siendo un niño, pues comía los remanentes con el permiso de los devotos, y después él fue instruido y siguió sus instrucciones, y por seguir las instrucciones de estos devotos, con gran esmero, pudo lograr Mm. la iluminación y finalmente convertirse en Narada Muni, ¿no? Entonces está comparando a Narada Muni con Devahuti, que Devahuti también por servir fielmente a su esposo logró la iluminación. Claro, la comparación es con la mamá de Narada Muni, Ajá, que además era una sirvienta y una mujer soltera, entonces también rompe esos esquemas de familiares, ¿verdad? ah, Que la entrega al maestro espiritual va más allá de todos esos aspectos eh, de nacimiento, etcétera. sí, sí. Triadish, Muy buenos, mis reverencias a todos los devotos y devotas. Primero, bueno, lo único que quería comentar es en relación del cuidado del cuerpo, ¿no? Parafraseando y contextualizando la idea, porque estamos hablando de un Muni que vivía una ermita y una madre y una santa que adopta el estilo de vida de un Muni. Claro, entendiendo que, pues, por eso decía, contextualizando, que era otro tiempo, otra era. Prabhupada, la instrucción para este tiempo, lo escribió con su puño y letra en un papelito que todavía hay en el templo de Soho, en Ten Soho Street, y donde dice, salud, primero como en orden, las dos primeras, salud y servicio. Entonces, no descuiden su cuerpo, manténganlo saludable. Si tienen que ir al médico, si tienen que cuidarse, y el aseo es parte también de la salud. Tener en cuenta esos detalles para que su proceso, su servicio, um, no tenga muchos altibajos en esta era
de Kali Yuga, que es tan difícil ya de por sí practicarlo. Entonces no hay que descuidarse de la parte física, peor es en parejas, eh, la armonización eh, saludable entre ambos para que haya un fluir, que haya algo estable, entendiendo que son almas que están en el servicio, el respeto, todo ese tipo de cosas tienen que ser puestos a actualizarse en el sentido de que hay detalles que podemos estudiar, pero no podemos imitar porque no es el lugar, no es el tiempo y no va a funcionar ahora. Sí, Triadish, por eso te engripaste bañándote como un sado 3 veces al día en la montaña con agua fría. En el Cajas. Y no dijiste mentiras, exactamente. Sí, nuestro profesor siempre dice hay que estar atento al ideal y al consejo práctico, ¿cierto? Pues sí. Me recuerdo, Devala me contaba que en Brindavan hacía servicio en el Kirtan 24 horas. Y claro, como siempre se enfermó de gripa y resfriado, porque en Brindavan de invierno se pone muy frío, además con el tema de entrar sin zapato y que está el mármol, si no te abrigas bien, etcétera. Entonces él estaba todo enfermo y le decían, sí, también descansa y todo, pero tienes que bañarte igual. Entonces no se podía curar porque tenía que salir por allá. Bueno. Pero bueno, gracias Triadish. Entonces lo ideal, pero el consejo práctico, ¿no? Anga Harini, muchas gracias por la aclaración y recordarme. Claro que sí, Anga. Entonces, un gran ejemplo, la madre de Narada Muni, que con su servicio inspiró tanto a Narada Muni para que fuera un gran santo, ¿no? También. Seguimos con el texto 8. ¿Va a leer alguien más o sigo yo leyendo? Pues sí, bueno, entonces una ayuda recíproca en el camino espiritual, ¿verdad? Dice Sam, me comparte la liga, sí. Ahora le comparto la liga y si quieres, Yayadeva, leer un poco más. Seguimos, ok. Eder se nos Texto quedó número. dormido, ¿ves? Ok, texto número 8. Añe punar bhagavato bruva udvijirimbam vibram shitartha rachana kim urukramasya siddhasi punksvabhibhavan nijadharmadohan divyam naraituradhigam nripavikriyavihi. Kardama Muni continuó. Aparte de la gracia del Señor, ¿de qué sirven otros disfrutes? Un simple movimiento de las cejas del Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, puede reducir a la nada todos los logros materiales. Con los principios de devoción a tu esposo que has seguido, has conquistado dones trascendentales que muy rara vez obtienen las personas orgullosas de su aristocracia y de sus posesiones materiales, y puedes disfrutar de ellos. Significado. El señor Chaitanya recomendó que el logro más elevado de la vida humana consiste en obtener la gracia del Señor, el amor por Dios. Dijo, Prema Pumarto Mahan. Obtener amor por Dios es la perfección más elevada de la vida. Kardama Muni le recomienda a su esposa esa misma perfección. Ella pertenecía a una familia real muy aristocrática.
Por lo general, aquellos que son muy materialistas o que poseen riquezas y prosperidad materiales no pueden apreciar el valor del amor trascendental por Dios. Debahuti era una princesa que venía de una gran familia real, pero afortunadamente estaba bajo la supervisión de su gran esposo, Kardama Muni, el cual le ofreció el mejor regalo que se puede conceder en la vida humana, la gracia del Señor, el amor por Dios. Debahuti alcanzó esa gracia del Señor por la buena voluntad y la satisfacción de su esposo. Él era un gran devoto, una persona santa, y ella le sirvió con gran sinceridad, amor, afecto y servicio. Y Kardama Muni se sintió satisfecho. Gustosamente él le dio amor por Dios y le recomendó que lo aceptase y gozase, pues él ya lo había conseguido. El amor por Dios no es mercancía corriente. Rupa Goswami adoró a Chaitanya Mahaprabhu porque distribuía a todos amor por Dios, Krishna Prema. Rupa Goswami le glorificó como Mahabadanya, una personalidad muy generosa, porque estaba dando gratuitamente a todos amor por Dios, algo que los hombres sabios solo consiguen después de muchísimos nacimientos. Krishna Prema, conciencia de Krishna, es el regalo más valioso que se puede otorgar a cualquiera que supuestamente amemos. Una palabra que se usa en este verso, Nija Dharma Dohan, es muy significativa. Devahuti, como esposa de Kardama Muni, obtuvo de su esposo un regalo de incalculable valor por haberle sido muy fiel. El primer principio religioso para la mujer es ser fiel a su esposo. Cuando por fortuna el esposo es una gran personalidad, la combinación es perfecta y ambos obtienen inmediatamente la plenitud en sus vidas. ¿Comentarios? ¿Comentadores? Pues Prema Bhakti, amor puro por Dios, no es cualquiera, ¿no? Ella ya estaba lista gracias a su servicio. Asimismo te va empoderando el maestro espiritual cuando sigues sus instrucciones, cuando sirves con humildad. El mejor regalo que uno pueda tener, ¿no? Sí. Bueno, sobre la fidelidad, eso es sinónimo de la castidad. Cuando se habla de castidad, significa esa fidelidad, tener relaciones honestas sin pensar en otra persona. Es un comportamiento, que uno esté solo o casado, es una actitud, ¿no? Y te recuerdo cuando se habló de castidad con Maharaj Pariksit. Él tenía una mentalidad de castidad hacia el Señor Krishna, ¿no? Era siempre Sí. muy enfocado y muy fiel, como que era su prioridad, era su amor por Dios, por eso todo lo demás que sucedía no le afectaba tanto, ni maldiciones, ni perder el reino, ni dejar todo. A ver qué dicen. Aquí está Krishna Rani, está Karuna, está Brenda. Brindaban. Está muy calladito Karuna, ¿eh? Buen día a todos, reverencias. A mí me disparó la mente para otro lado cuando Prabhu Jayadeva leyó, este, me encantó, ¿no? No es mercancía el servicio devocional o el amor puro, ¿no? Y a mí me recordé a cuando el señor Chaitanya en el Ganges llamaba a Narottam Das Thakur y nadie entendía por qué lo llamaba. Y bueno, para hacer una larga historia corta, él le dijo a Madre Ganga
le iba a dar que por favor le diera este regalo a Narottam Das Thakur. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Te lo vas a reconocer al devoto, ¿no? Que son descripciones que también comparten todos las almas iluminadas, ¿no? Y bueno, y así fue que le dio ese regalo cuando entró al Ganges. Narottam Das recibió el regalo a través de Madre Ganga del señor Chaitanya. Ese fue mi recuerdo, perdón, me disparó para otro lado. Es bueno que nos dispare para todas esas Sí. reflexiones Vaishnavas. Sí, aquí igual se habla también, ¿no?, de Chaitanya Mahaprabhu en el significado Prabhupada habla, así que está bien. El relacionamiento que tuvo con Rupa Goswami, de ahí donde él introdujo el verso tan famoso, ¿no?, de Namo Mahabodhanjaya Krishna Prema Prayateno, que el señor Chaitanya es la encarnación más magnánima porque está dando ese prema libremente, ¿no?, gratuitamente a todos, sin distinción de casta, credo, color, ¿no?, sin que uno esté, digamos, como lo merezca o no lo merezca, sino que lo está dando libremente a todo el mundo, el regalo del amor por Dios. Obviamente uno tiene que preparar el corazón, ¿no? Por esa pregunta hacen muchas veces los votos, ¿no? Si el señor Chaitanya, así como Kardama Muni, está otorgando a Devahuti amor por Dios, prema, prema Pumarto Mahano, que es la meta más elevada que uno tiene en este proceso de conciencia de Krishna, por el servicio que ella hizo, pero Chaitanya Mahaprabhu también lo está entregando libremente, pero nosotros, ¿por qué no podemos experimentar el amor de Dios? Es la pregunta que a veces nos hacemos, si el señor Chaitanya lo está dando a todos. Y la respuesta es que uno tiene que preparar, ¿no?, este amor, este prema, el señor Chaitanya lo está otorgando a través del sonido trascendental, ¿no?, que es el canto del mantra, Hare Krishna. Entonces ese prema se recibe por vía auditiva y se recibe en el corazón. Pero si el corazón está lleno de hoyos, ese prema se pierde. Y esos hoyos que tenemos en el corazón son los enemigos del alma, ¿no? La lujuria, la envidia, la codicia, la ira, la locura y la ilusión. Por lo tanto, para obtener Krishna, también está relacionado con el pasatiempo del advenimiento de Krishna. ¿No? Todos los hijos que mató Kamsa, también nos dice que los 6 hijos que Kamsa mató antes de que Balaram y Krishna aparecieran, representaban los enemigos del alma, que necesitan ser exterminados para obtener Krishna. Entonces, esos hijos también representan eso, ¿no? Esos agregados psicológicos, esas malas cualidades que no permiten que el prema pueda mantenerse dentro de nuestros corazones, aunque el señor Chaitanya nos lo esté otorgando libremente. Hay que trabajar en eso, en erradicar los anartas del corazón para poder tener acceso a ese prema, que es como la meta más elevada, que, como dice aquí, la logran los sabios después de miles y miles de años o vidas de práctica, ¿no?, que no es algo sencillo, ¿no? Así como se dice en las escrituras también que Krishna fácilmente puede dar beneficencias materiales, riqueza, todo lo que uno quiera, pero Bhakti es muy difícil de obtener, muy raro. Uno tiene que estar muy bien preparado para recibir prema. Y mire que Devahuti lo consiguió manejando bien su relación, porque el bhakti se consigue todo a través de las relaciones. Aquí se me Seguro. pasó un apunte que tenía sobre el texto 4 y 5, que dicen tratar de complacer al que está al lado. Y Sí. mencionaba que ella lo servía con intimidad, así como una amiga íntima, en la misma posición, no como una empleada doméstica, ¿verdad? Ella lo atendía, pero era una relación de intimidad, de amistad profunda. Entonces, un amigo se acomoda a la mentalidad del otro. Entonces, ella no es como a veces las relaciones externas
que a veces te atrae algo de una persona y después lo mismo, después te choca, ya no lo aguantan más. No, aquí era algo muy profundo, entonces era un servicio trascendental entre esa relación que preparó el terreno para que ella tuviera también el bhakti. Sí. Sí, eso lo menciona en el texto 2 también, con dos palabras significativas que Prabhupada explica el significado, que es Vishurambena y Gauravena. En el texto 2, que Vishurambena es justamente con intimidad y Gauravena es con reverencia. Y Prabhupada dice que así se sirve a un esposo o a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Con intimidad y con reverencia. O sea, en este caso es como su superior, ¿no? En intimidad como esposo y con reverencia como su guru, ¿no? Como su maestro espiritual. Igual al guru también, ¿no? Uno debe adorarlo o servirlo, ¿no? Con esa intimidad, intimidad en el sentido de entregarse fielmente a él, entendiendo que es la persona idónea que puede arreglar mi vida, ¿no? Con toda con plena fe y convicción de que es la persona que me puede ayudar. Y con reverencia, viendo la superioridad, no una intimidad de que somos iguales, sino de él es muy superior. Esas dos palabras son muy, muy importantes en esa relación, ¿no? Intimidad y reverencia. Y también si hay una cierta igualdad, siempre tiene que haber ese respeto, ¿no? Entre Sí, iguales, superiores, inferiores, siempre tiene que haber esa actitud reverencial o respetuosa hacia todas las entidades vivientes. Creo que Joan quería decir algo. Estoy observando cuando abren el Sí. micrófono para Zacket. Ah, sí, o sea que es exactamente lo mismo con, porque está hablando de la relación de, por ejemplo, en este caso de la esposa al esposo, de cómo le sirve, pero es exactamente lo mismo del otro lado, ¿no? Del esposo, cómo le sirve a la esposa, porque de alguna manera, no sé, que también sabe que a través de esa relación él puede elevar su conciencia. Sí, porque de alguna manera él le pidió a Krishna cuando se le presentó, le dijo, necesito una esposa, ¿verdad? Entonces aquí ahora vamos a seguir viendo, como tú bien dices, Joan, ese tema de la reciprocidad. Entonces se hace mucho énfasis aquí que es parejo el asunto. ¿Mm? sí, exacto. Sí, aquí ya empezó, ¿no? Ya está Sí, reciprocando con lo mejor que puede dar una sí. persona. Prabhupada lo está mencionando aquí en el significado. No hay mejor regalo que uno pueda dar ni recibir. Y vamos a ver qué dice de Bhajuti. ¿Alguien quiere leer o seguimos con Jayadeva? Digo, no, como faltaste mucho, Jayadeva, ahora te va a tocar maratón de Ahorita me van a exprimir, ¿no? Bueno, a ver, vamos con el número 9. Evam Bruvanamalakila Yoga Maya Vidya Vichakshanamavekshya Gatadirasit Samprashraya Pranaya Vivalaya Gireshad Brida Baloka Vilasadasita Nanaham. Después de oír las palabras de su esposo, que era excelente en el conocimiento de toda clase de ciencias trascendentales, la inocente de Bajuti estaba muy satisfecha. Con un sonriente rostro iluminado por una mirada levemente tímida, habló con la voz ahogada por su gran humildad y amor. Significado. Se dice que cuando alguien está ocupado verdaderamente en el proceso de conciencia de Krishna y ofrece servicio amoroso trascendental al Señor, puede suponerse que ha llegado al final de todos los procesos recomendados de austeridad, penitencia, religión, sacrificio, yoga místico y meditación. El esposo de Bhajuti era tan experto en la ciencia trascendental que para él no había nada sobre lo que debatir en ese terreno, y ella, cuando le escuchó hablar, confiaba en que ya había superado todas las actividades de educación trascendental,
pues era muy avanzado en el servicio devocional. No tenía dudas acerca de los dones que su esposo le ofrecía. Sabía que era experto en ofrecer esos dones y cuando entendió que le estaba ofreciendo el mayor de los dones, se sintió muy satisfecha. Estaba sobrecogida de amor extático y por eso no pudo contestar. Luego, con una voz temblorosa, como una esposa atractiva, habló las siguientes palabras. Bueno, seguimos, ¿no? Porque todavía no dijo nada. Sí, ahora Tu vemos qué reacción, dice ¿no? de Bhakuti, ¿verdad? Porque ahora dice, ok, ahora me toca a mí. Así como mencionamos, Kardama le dijo a Krishna, bueno, que él también ya podía liberarse totalmente en su Prema Bhakti, volver a Goloka Vrindavan, pero dijo, necesito una esposa. Ella también agradece mucho todo ese amor y ese gran don que es lo más importante que uno puede conseguir, pero también ahora dice lo que ella necesita, ¿verdad? Para su vida espiritual, para su avance. Entonces veamos qué dice. Y pues dijo así, mucho amor, pero así. También necesito una cosa. Ok, texto número 10. Devahutiruvacha Radhambatta Dvijavrishatai Amoga Yoga Maya Dipetvai Vibhotadavai mi Bartha Yaste Vyadayi Samaya Sakridanga Sango Bhuyadgariya Siguna Prasabha Satinam. Sri Devahuti dijo, mi querido esposo, oh el mejor de los brahmanas, yo sé que tú has alcanzado la perfección y eres el amo de todos los infalibles poderes místicos, pues estás bajo la protección de Yogamaya, la naturaleza trascendental. Pero en cierta ocasión hiciste una promesa que se debe cumplir ahora por medio de la unión de nuestros cuerpos. Pues para una mujer casta que tiene un esposo glorioso, los hijos son una gran cualidad. Significado. Devahuti expresó su felicidad con la palabra vata, pues sabía que su esposo estaba en una posición muy elevada y trascendental bajo el refugio de Yogamaya. Como se afirma en el Bhagavad Gita, las grandes almas, los Mahatmas, no están bajo el control de la energía material. El Señor Supremo tiene dos energías, la material y la espiritual. Las entidades vivientes son energía marginal. La persona, como energía marginal que es, puede estar bajo el control de la energía material o de la energía espiritual Yogamaya. Kardama Muni era una gran alma y por lo tanto estaba bajo el influjo de la energía espiritual, lo cual quiere decir que estaba en conexión directa con el Señor Supremo. Esto se manifiesta como conciencia de Krishna, ocupación constante en servicio devocional. Devahuti lo sabía, pero aún así estaba ansiosa por tener un hijo mediante la unión física con el sabio y le recordó la promesa hecha a sus padres. Solo me quedaré hasta que Devahuti quede embarazada. Le recordó que para una mujer casta casada con una gran personalidad, tener un hijo suyo es lo más glorioso que hay. Quería quedarse embarazada y eso fue lo que pidió. La palabra stri significa expansión. La unión física de los esposos hace que sus cualidades se expandan. Los hijos de buenos padres son expansiones de las cualidades personales de los padres. Tanto Kardama Muni como Devahuti habían alcanzado iluminación espiritual. Por eso ella desde un principio deseó, en primer lugar, quedarse embarazada y luego recibir de él la gracia divina y el amor por Dios. Cuando una mujer tiene un esposo sumamente cualificado, su gran ambición es tener un hijo también cualificado como él. Habiendo podido tener por esposo a Kardama Muni, ella deseaba también tener un hijo por medio de la unión física. Ay, Ya, ¿qué piensan de este texto? Kardamita, diría.
¿Eh? Cardamita quería también. El cardamita quería. Pues parece que ellos después de su boda no tuvieron luna de miel, ¿verdad? También él hizo esa promesa, ¿no? Cuando tenían un hijo, él se iba, entonces tal vez, no sé, tal vez la hacía larga o tal vez estaba. Pero lo lindo es que los dos expresaron sus deseos con sinceridad, con amistad, con, sin temor de ser juzgado. Ay, casta, no casta, no eres casta porque, ¿verdad? Con esa, se vea que tenían ya una relación de mucha confianza, así como tuvo Kardama con Krishna, con el Señor, cuando como un amigo le pidió, ¿verdad? Le dijo lo que él necesitaba. Ella dijo con sinceridad que es lo que ella necesitaba. Eso creo que es lo más importante en una relación, tener esa apertura, ¿no? Esa sinceridad con uno mismo. Si no, no hubiera sido una relación así de intimidad. Exacto, sí. También muestra un poco, ¿no? La psicología de la mujer, ¿no? La mujer siempre como que necesita bueno, siempre una relación quiere sus hijos, su espacio, su lugar, por característica la psicología de la mujer es que ella tiene la necesidad de un espacio, ¿no? La Generalmente, ¿no? expansión. Ujú. Ajá, por eso ahí dice la palabra estri, ¿no? Que se refiere a mujeres, significa expansión. La psicología de la mujer siempre es como expandirse, ¿no? En hijos, en posesiones, en espacios. Y ella es como muy, o sea, en ese sentido la psicología mujer es como muy posesiva en ese sentido, ¿no? Necesita expandirse o su espacio para, para sentirse, ¿no? Sentirse bien. A diferencia del hombre que, como vemos en el ejemplo de Cardama, pues por eso cuando se habla de psicologías, podemos ver que la tendencia del hombre puede ser a una tendencia más como despreocupada o de renuncia, pero en cambio la mujer, estrés y expansión, sí necesita eso, ¿no? Como ese espacio personal. Pero ni se te ocurra decirle a una mujer eso. Con mucho tacto, ¿no? Con mucho tacto. No, pero es una forma descriptiva, no despectiva. Pero veamos lo positivo, claro. Sí, sí, es una forma descriptiva del estri, expansión. Mi profesor Parampadán daba un ejemplo. Por ejemplo, si Kardama Muni se hubiera casado con un hombre, estarían los dos aburridísimos ahí en la cueva, más aburridos, porque la mujer aporta esa expansión, la familia, el Es arreglo, la la reina del hogar, armonía. ella. ¿Eh? Es la reina del hogar la que hace todo bello, ¿no? Sí, por ejemplo, recuerdo en el safari cuando fuimos a Bangladesh, países musulmanes, que no hay mujeres. El mercado eran puro hombre con la barba ahí hablando entre ellos. No habían colores, no había armonía, no había movimiento, ni opulencia, ¿no? Era todo gris, todo sucio, sin flores, sin, ¿verdad? Es como, sí, mi maestro, mi profesor es, es muy abierto en dar ejemplos muy prácticos. Pero es el Sí, sí. aspecto, a veces eso lo vemos más adelante también expandiendo ese punto, pero el estri lo vimos también cuando leímos de Kasyapa Muni, ¿no? Como la mujer en la que expande y protege el lugar, Claro. incluso trae opulencia para Sí, que claro. también el hombre tenga más tiempo para dedicarse a la vida espiritual, ¿no? Tiene que aportar con todo eso que lo impulsa a la mujer a ponerse la pila, porque tienen hijos y todo lo que hace parte de una vida familiar saludable, ¿no? El Sí, estri, sí. expansión. Sí, porque de hecho Pero la representación de Lakshmi en la familia, ¿no? De la opulencia. Todo. La mujer es una expansión de Lakshmi, sí, mismo cuando finalmente, ¿no? Lakshmi Devi se molestó y se fue del reino, quedaron todos en miseria, ¿no? Sí. Pasatiempo de cuando Lakshmi se enoja con Ah, sí, sí. Krishna. Se fueron al pasatiempo de Brigu De Muni. Brigu Muni, ¿no?
Todo bien, Bien. Krishna, súper humilde, pero ella como que se enojó y se fue. Ese es el pasatiempo. Sí, porque le dio una patada en el pecho y el pecho es la residencia de ella. Mm. Ese Lakshmi reside pasatiempo en es el muy pecho. hermoso. ¿Quieres contarlo completo? O Bueno, pero en poquitas palabras, ¿no? sí, porque Hemos yo lo resumido para... comenté en el mercadito hace poco, pero sí se me olvidaron algunos detalles. ¿Qué le dijo el señor Shiva? Igual podemos extendernos un poquito. Sí, bueno, básicamente que entre los sabios, ¿no? Entre la reunión de los sabios estaban, digamos, como debatiendo de quién era la persona suprema entre el Trimurti y la trilogía, ¿no? De Vishnu, Brahma y Shiva. Entonces los sabios escogieron a Brigu Muni para ponerlos a prueba y finalmente resolver ese dilema, ¿no? Cuál era la persona suprema de los tres. Entonces ellos, para comenzar, fueron con el señor Brahma. Bueno, él, más bien, Brigu Muni fue con el señor Brahma y le hizo una ofensa, eh, ¿cómo se Pequeña, ¿no? dice? ¿Eh? Pequeña, una Una ofensa. ofensa, sí, mental, Mm. una ofensa mental. Bueno, para no explicar todos los detalles, como corto, digamos que él lo ofendió mentalmente al señor Brahma y Brahma pues se enojó porque obviamente Brigu Muni y todos los sabios son hijos del señor Brahma, Brahma es su padre y por lo tanto por esta ofensa mental el señor Brahma se enojó por el irrespeto que tuvo su hijo. Entonces, bueno, Brigu Muni se fue con el señor Shiva y a él, digamos que cada vez más iba haciendo una ofensa más fuerte, ¿no? Al señor Shiva ya le hizo una ofensa verbal, que es superior a una ofensa mental. Y cuando lo ofendió verbalmente, también el señor Shiva como generalmente se enoja muy fácilmente, entonces se enojó con él. Y finalmente fue con el señor Vishnu, y al señor Vishnu le hizo una ofensa física. Mientras estaba ahí acostado y Lakshmi le estaba masajeando sus pies, fue y le dio como una patada en el pecho, ¿no? Con el pie le pegó en el pecho al señor Vishnu. Entonces el Vishnu se paró así rápido, oh, perdón, sabio, no, mi pecho es muy duro, no te habrá lastimado tu pie, por favor, perdóname. Entonces, bueno, finalmente él ahí entendió, ¿no? Con esta ofensa física que le hizo que el señor Vishnu era la suprema personalidad de Dios. Pero en este caso fue que Lakshmi o sea, viendo esta reacción del Señor, ¿cómo vas a permitir que venga y te patee el pecho? Y el Señor se mostró muy compasivo siempre con su devoto, entendiendo, ¿no? lo que estaba sucediendo, pero ella se enojó mucho porque el pecho se dice que es el lugar de residencia de Lakshmi. Y ella abandonó ahí al Señor Vishnu, se fue de Vaikunta. Y de hecho es una historia que está vinculada con los pasatiempos de Balaji en el sur de la Sí. India y también con el Ramayana, ¿no? Porque finalmente, bueno, así como el señor Vishnu dijo, así como cuando se pelean con los esposos, dice, ahorita que se le pase regresa, ¿no? Pero no regresó. No regresaba Lakshmi, no regresaba hasta que él decidió, dijo, no, pues tengo que empezar a buscarla y empezó a buscarla por todos lados. Y Lakshmi se había venido al mundo, estuvo haciendo austeridad, el mundo material y todo. Hasta finalmente, bueno, él supo por dónde andaba y cuando se enteró Lakshmi de que lo estaba buscando el señor Vishnu, entonces fue y se escondió en un lugar también, se ocultó. Y el señor estaba ahí por el sur de la India y bueno, finalmente como Lakshmi desapareció, esto se vincula con un pasatiempo también del Ramayana, ¿no? Que cuando el señor Ramachandra rescató a su esposa Sita y que, bueno, como sabemos, realmente Ravana no había raptado nunca a la verdadera Sita, sino a Maya Sita, una Sita ilusoria, porque nadie puede tocar a la energía interna del Señor. Entonces, después que Sita fue rescatada, ella le pidió al señor Ramachandra, deberías aceptar a Maya Sita también como tu esposa, porque realmente ella fue la que se sacrificó, que pasó todo esto, toda esta problemática por mi culpa. Pero el señor Ramachandra le dijo que en esa encarnación
¿no? Él sería Eka Patni Brata, ¿no? Que iba a ser, él hacía el voto de aceptar solamente una esposa, pero que en otra futura encarnación, él iba a aceptar a Maya Sita como esposa. Entonces, esa Maya Sita apareció en el sur de la India como, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo su nombre, un nombre que aparece esa Maya Sita en el sur de la India. Entonces, el señor Vishnu, cuando vio que Lakshmi no aparecía, entonces él decidió casarse, ¿no? Con esta Maya Sita, ¿no? Para justamente como vincularlo con ese pasatiempo previo. Pero como se quería casar, pero como no tenía Lakshmi, como Lakshmi la había abandonado, estaba en pobreza. Entonces pidió a Kubera, ¿cómo se llama? El encargado de las riquezas de los semidioses, ¿no? Un préstamo para poder llevar a cabo ese matrimonio. Entonces ahí él pudo casarse y por eso dice que en ese templo de Balaji todos los devotos todo el tiempo están dando donaciones para ayudar a pagar al Señor la deuda que tiene con Kubera. Pero cuando Lakshmi se enteró de que el señor Vishnu se estaba casando, ella apareció otra vez en escena, ¿no? Bien enojada. Mahalakshmi, ¿no? Entonces en el templo en el sur de la India uno puede ver a Balaji, a esta Maya Sita que tiene un nombre, no me acuerdo ahora el nombre, y Mahalakshmi, pero están en altares separados y Mahalakshmi está con las manos en la cintura, así toda como enojada, ¿no? Y entonces a través de ese pasatiempo él pudo, bueno, cumplir la promesa que había hecho de casarse con Maya Sita, está con las dos energías, ¿no? Como Sri y Búho Shakti, ¿no? Entonces todos los pasatiempos ahí de Krishna son muy extensos, pero todo está vinculado y siempre Krishna hace los arreglos para poder satisfacer a todos. También el Chaitanya Charitamrita, cuando iba a Ratha Yatra, después Lakshmi también en su palanquín fue a ver qué pasaba, ¿no? Que no volvía el señor Jagannath. Dijo, ya vengo, y se tardó días y ya andaba furiosa también. Sí, se lo llevó a la fuerza, ¿eh? De hecho, se peleó con todos los sirvientes, ¿no? Con todas sus sirvientes, empezó a empujar a los sirvientes de Jagannath, ¿eh? Entonces, Sri Raghunath, viste que es muy positiva también esa expansión que pone la mujer en el hogar. ¿Cómo Sí, ves? claro. Sí, ya se extrañaba a Yayadeva. Yayadeva, Yayadeva. Sí, sí. No, no, claro, es parte de lo bonito de estas escrituras. Sí, entonces vamos a escuchar más comentarios sobre ese pedido de Devahuti y mañana, bueno, mañana es sábado, pero la próxima semana vemos que Kardama Muni contesta como todo un caballero, ¿eh? Todo un buen esposo, empático, etcétera. ¿Cómo ves Krishna Rani con todo esto? Karuna, Sam, Ananda, El santo Karuna. el Santo Karuna, Triadish, todos expertos en la vida matrimonial. Es el mejor campo de aprendizaje, ¿no? Todas las relaciones se ríe. No te rías, Karuna. Hare Krishna Jayadeva, también siempre extrañándote tu santa asociación. Bonito escucharte. Yo no me considero para nada ejemplar, pero qué bueno que tenemos la posibilidad de escuchar y estar en compañía de devotos. Eh, Nada, quedo expectante para ver el próximo encuentro y ver cómo avanza todo esto. Este, pero otra cosa que me quedó de lo que leímos, me quedó todo, ¿no? Pero también eh, me recordé de la madrecita que la nombraron hace un ratito, cuando el señor Rama tiene que ir al exilio, ¿no? O incluso cuando los pándavas tienen que ir al exilio. este, Ver cómo grandes almas dejan posiciones opulentas, pero aún así todo uno
en ese desprenderse de joyas y estructuras palaciegas y todo, vemos que aún conservan lo más valioso dentro de sí e incluso mucha gente quiere seguirlos aún a pesar de no tener toda la opulencia que tenían antes, ¿no? Entonces, vemos que, como decían hace un rato, el gran tesoro o como Krishna otorga esa gran misericordia del amor puro y que es realmente no es fácil de obtenerla, ¿no? Entonces me quedo con eso. Mi amigo Ravindra en Brasil una vez me dijo, es que Karuna, vos podés tener la miel más pura, pero si la pones dentro de un pote que está sucio, la miel no va a ser más pura, me dijo. Entonces, es parecido a lo que dijo Prabhu Chayadeva, pero mi amigo también lo dijo con sus palabras que todavía las conservo como las recuerdo con mucho cariño. Entonces, sí, pienso que este, incluso cuando uno a veces va al Parikran de Goura Mandala Parikran, a veces uno también es un poquito austero y todo, pero uno está cerca del maestro espiritual, está asociando con los devotos y se olvida de todo eso, ¿no? Entonces, pienso que, que las prácticas y lo que es valioso, uno lo va apreciando cada vez más con el tiempo. Y bueno, el desafío es esa práctica y todo eso valioso, tratar de desarrollarlo en el lugar donde uno está para el propio beneficio y para poder compartirlo con los demás. También sería increíble. Sí, aquí estamos en el día a día, tratando de aterrizar todo este conocimiento tan valioso. Y sí, como mencionaste el exilio, vemos en las escrituras que el exilio es algo muy recurrente, ¿verdad? Castigo, 13 años de exilio en el bosque, o sea, pero es impactante cuando es, como tú dices, personas que tienen toda la opulencia, todo el poder, familia y terminan en exilio o como Maharaj Pariksit, maldecidos. Entonces, claro, sí, para nosotros no tenemos nada, es fácil ser renunciante, pero alguien cuando tiene tanto opulencia muestra aún más su alto grado de renuncia en el Srimad Bhagavatam, en las escrituras. Como todos, como mencionaste a Sita, ella también, o aquí de Bajuti, ¿no? Todo bien, ¿no? Como, y de más adelante justamente por eso tienen al señor Kapila como hijo y él le imparte a ella tanto conocimiento. Pero bueno, no vamos a adelantar la película. Pero sí, siempre tenemos que estar listos para el exilio, ¿no? Dejar todo, dejar el cuerpo, dejar lo que sea y, y saber que Srila Prabhupada nos dio el regalo más eterno y más preciado, ¿no? Mm, Como dice Guru Prasad Swami, ocupamos mucho tiempo para lo que es temporal y muy poco a lo que es espiritual. Entonces, tenemos que armonizar y pues transmitir eso, ¿no? Entre nosotros y a todas las entidades que nos acompañan. Jayadeva, Ya, ya quedé muy feliz de ir con los devotos y también de escuchar a nuestro querido hermano Karuna. Hacía mucho que no lo veía, escuchaba. eh, Karuna nos mostró su forma personal. ya, nos dio su darshan. Krishna Rani y se ríe. Como dice Raj. Maharaj de Guru Prasad Swami. Dice, oh, ahí están, no querían revelar su verdadera forma. En Zoom. y, si me permiten, otra cosa que me quedó de hoy fue que me gustó mucho cómo definieron al Bhakti Yogi y a la Bhakti Yogini unidos en servicio y esa necesidad de proyectarse y cómo Prabhupada dice que esas buenas cualidades que ambos tenían se iban a proyectar en un hijo. Eso también me gustó mucho. A Mm, veces uno suele decir
esta frase, a un árbol se lo reconoce por los frutos que da, ¿no? A veces uno no conoce a los papás de los devotos, pero uno se puede dar cuenta también, pues, por las buenas cualidades que tiene ese devoto, como un poquito son los papitos o la educación que tuvo. Y en lo personal, este, a mí me gusta mucho cuando me reúno con mis hermanos espirituales porque me hacen acordar mucho a mi maestro espiritual, pues, porque también por tanto servir al maestro espiritual uno adopta su humor y por eso también cuando uno está en compañía de sus hermanos espirituales recuerda también mucho la forma del maestro espiritual porque ellos han sabido como captar esa, ese humor del maestro espiritual y entonces uno siente que está en presencia también del maestro espiritual. En esto de cómo los hijos adoptan las cualidades del padre, ¿no? Pienso en eso también. O cuando uno está en compañía del maestro espiritual y ellos también sienten la presencia de Prabhu. Ya hay, claro, en realidad somos todos hermanos en esta sociedad, pero sí, cada maestro tiene características especiales, todos de Srila Prabhupada, ¿no? Todos los maestros forman, y es muy bonito esta diversidad también nos enriquece, ¿no? Entre hermandad y todo. Y sí, muy cierto, Karuna. Sí se ven, bueno, también como Krishna es tan amplio y el Señor Chaitanya tan misericordioso, sí se ven el aspecto familiar de dónde vienen los devotos, pero también vienen de familias muy devastadas muchas veces, ¿verdad? Prabhupada y otros también que conocemos. Entonces, a veces venimos de familias como Haridas Thakur, bueno, si no comparamos, o Prahlad Maharaj de demonio o de no devoto, pero por algo, ¿no? También conciencia de Krishna se expande en todo pueblo, aldea, en todas las situaciones sociales, sin límites. Y eso nos recuerda que el bhakti no se puede, pues, controlar ni limitar, no tiene límites, ¿no? Se puede expandir en cualquier circunstancia. Sí, no hay más comentarios, Triadish. ¿Qué pasó, Krishna Rani? Estás muy calladita. Ahí. El tema es candente, mejor es no opinar. Bueno, muchas gracias entonces. Y Sri Raghunath, ¿qué onda con tus palabras finales? No, nada, muchas gracias, Hare Krishna. Explícanos tú la imagen que enviaste ahí en el grupo. Ay, muy simple, esa imagen muestra en los años 70 cómo era la prédica, con una meta de convertir a los demás, pero en la actualidad, en 2020, es más una práctica de conversar, de conversar con la persona. Ya, sí, sí, cierto. Si te fijas los dibujitos, Sí, sí. la Es que la vi caricatura. así muy, muy rápido, entonces dije, a ver, ¿qué sucede? Pero sí, Sí, no, no, lo encontré en mi teléfono de hace mucho y como unos chicos me preguntaban sobre los años de antaño y de ahora, la diferencia, y es una pues, descripción muy bonita de cómo también el movimiento se va adaptando al lugar, tiempo y circunstancia, a la sociedad actual. Como explicaba Banu Swami, un maestro que tenemos, astrólogo, decía, si uno no se va renovando, muere, ¿no? En la sociedad uno siempre tiene que estar atento y es una instrucción muy actualizada del señor Chaitanya, ¿no? El devoto siempre tiene que ver estrategias para hacer que las personas se atraigan al santo nombre, se atraigan a la vida espiritual. Si no, van a decir, pero ¿por qué? Si yo, bueno, tengo mi gratificación de los sentidos y esto me viene a decir, renuncia a todo, renuncia, renuncia, y uno no se atrae a eso, ¿no? Pero si uno muestra que hay algo, otro sabor, una felicidad, como leímos ayer también, ¿no? La vida devocional tiene frescura, tiene movimiento, tiene color, alegría, entonces tenemos que como hacer
un espejo de transmitir esa atracción hacia la vida espiritual. No asustar a la gente con las ofensas y Sí, regañando claro. a uno, regañando a otro. Ya sabes cómo estamos por Hubo, aquí, hubo Sri una Raghunath. época, hubo una época donde era más un entrenamiento militar, ¿verdad? Los Bhakti Centers, que los Sí, Sri levantaban a Raghunath la... conociste allá en Escocia, ¿no? Y Sí, sí, sí. Bueno, a mí nunca me tocó, ni mucho menos. Yo, la verdad es de que siempre ha sido muy, todo siempre ha sido invitar, conversar y esto y lo otro, o sea, nada nunca restrictivo, ¿no? En mi caso, pero sé que hubo una época como por ahí de los 80s, 90s, donde sí, había filas de gente que querían ir a los templos y pues esa gente era recibir casi entrenamiento militar para el santo nombre. bueno. A mí me da risa que están, el de que tengamos una conversión y Ujú. están en el kirtan brincando y llorando. Y luego está el otro con la pila de libros y el otro le está diciendo, no, pero el otro, el que le está aventando flores, correteando al hombre. Sí, porque antes vendían flores, los devotos colectaban en los aeropuertos y todo con las flores. Son etapas, ¿no? De aprendizajes. Y bueno, lo importante siempre es ir aprendiendo de todas las situaciones. Ujú. Yay, gracias por ser siempre tan amorosos y invitar al diálogo. A ustedes, Ya, se sí, ríe muchas Yayadeva, gracias. recordando los viejos tiempos y Karuna. Muchas gracias. Abrazos y Hare reverencias. Krishna, Algo, reverencias. Jai, lindo fin de Bye. semana, mi reverencia a Hare todos. Johan, Haribol. está Goranga. Nos vemos el domingo, Haribol. Duérmete.